El viento soplaba con una fuerza extraña aquella tarde, como si quisiera advertirle algo. Lucía se detuvo frente al portón de madera carcomida, respiró hondo, y sostuvo por un momento las llaves que acababa de recibir. Nadie le había dicho mucho, solo que aquel viejo rancho, olvidado durante décadas por toda su familia, ahora le pertenecía. Un gesto inesperado, casi simbólico, que su abuelo había dejado preparado antes de morir. Pero lo que no imaginaba menos, y lo que el espectador intuye en los primeros 30 segundos, es que esas llaves no abrirían simplemente una propiedad abandonada. Abrirían un pasado cuidadosamente enterrado, una herida silenciosa, un secreto que llevaba años esperando. Tu abuelo quiso que fuera para ti. Solo para ti, le había dicho el notario mientras le entregaba el sobre cerrado que contenía la escritura. Fue entonces cuando empezaron los comentarios incómodos, las miradas esquivas, los silencios torpes. Su madre había soltado un suspiro largo, casi impaciente. Su tío había evitado mirarla. Su hermano había murmurado algo como que pérdida de tiempo. Ninguno de ellos quiso acompañarla en su primera visita. A nadie. Era como si aquel lugar no solo careciera de valor económico, sino que cargara con un peso moral, un rechazo visceral, que ella no entendía. Lucía empujó la puerta del portón. Crujió como si despertara de un largo sueño. La entrada del rancho se reveló ante ella, una extensión de tierra seca, un camino que serpenteaba hacia la casa principal y un granero inclinado hacia un lado, cansado por los años. Y sin embargo, había algo más, algo difícil de describir. Una sensación tenue pero innegable, como si aquel terreno en su abandono siguiera mirando hacia ella, como si la hubiera estado esperando. Mientras avanzaba, notó que el aire olía distinto. No era solo polvo, era un aroma a madera vieja, mezclado con hierbas que crecían salvajes. El cielo comenzaba a nublarse, tiñendo la escena de un gris azulado, que hacía el paisaje todavía más melancólico. Era como entrar en una fotografía antigua. Lucía apretó las llaves y caminó hacia la casa. Cada paso hacía que su corazón latiera un poco más rápido. No por miedo, sino por una mezcla de anticipación y curiosidad. En el interior de su mente se formaba una pregunta que hasta ahora no había querido verbalizar. ¿Por qué yo? ¿Por qué su abuelo, un hombre que siempre había tratado a todos por igual, había decidido dejarle justamente a ella este lugar? ¿Por qué tanta insistencia en que nadie más se involucrara? Al llegar al porche, notó un detalle que la hizo detenerse en la mecedora. La misma de la que su abuelo hablaba en antiguas anécdotas, seguía allí, cubierta de polvo pero intacta, orientada hacia el campo. Abierto, era imposible no imaginarlo sentado, mirando el horizonte, pensando en cosas que nunca contó. Su abuelo había sido un hombre de pocas palabras, y lo poco que decía siempre cargaba con algo no dicho. Insertó la llave en la cerradura en jirón. La puerta cedió lentamente, como un suspiro. Adentro, el silencio era tan denso que parecía sólido. Un silencio que no era vacío, sino contenido, como si las paredes guardaran conversaciones interrumpidas, historias, sin terminar. El interior estaba desordenado, pero no destruido. Había muebles viejos, una alfombra enrollada contra la pared, cuadros cubiertos con mantas. En el centro de la sala había una mesa donde reposaban varias fotografías amarillentas, como si alguien las hubiera dejado allí a propósito. Lucía se aproximó sin saber por qué. En una de ellas reconoció a su abuelo, más joven, junto a una mujer que ella no conocía. La mujer estaba tachada con tinta negra, un gesto brusco y emocional. Como si alguien hubiera querido borrarla de la historia familiar, Ann sintió un escalofrío. En otra fotografía, su abuelo aparecía solo, de pie junto al granero, sosteniendo algo que no se alcanzaba a ver bien. Pero lo que llamó su atención no fue eso, sino la fecha escrita detrás, a 1974. Ann, su abuelo, tendría poco más de 30 años, pero la expresión en su rostro no era de juventud. Era una expresión tensa, casi vigilante. Lucía tomó aire. No esperaba que algo tan sencillo como una foto la afectara, pero había algo inquietante en la forma en que su abuelo la miraba desde aquella imagen, como si quisiera decirle algo que nunca dijo en vida. Decidió seguir explorando. Cruzó la sala y se dirigió hacia la cocina. Allí encontró una caja de metal oxidado sobre la mesa. No tenía candado, solo una tapa pesada. La abrió con cuidado. Dentro había recortes de periódicos, cartas sin remitente y un cuaderno de tapas marrones. Lucía pasó las hojas con delicadeza. Eran notas escritas por su abuelo, pero el contenido era desconcertante. No pude solucionarlo. Nunca debimos dejarla sola. Ojalá el tiempo nos perdone.
Que algún día la verdad encuentre a quien deba encontrar. Lucía sintió que el corazón le latía más rápido. ¿A quién se refería? ¿Quién era la persona que habían dejado sola? ¿Qué verdad necesitaba ser encontrada? Cerró el cuaderno lentamente. No quería sacar conclusiones apresuradas. Pero una cosa estaba clara. Ese rancho no era simplemente una propiedad olvidada. Era un escenario congelado en el tiempo, cargado de emociones retenidas y decisiones que habían marcado a su familia. De repente, un golpe seco la sobresaltó. Provenía del granero. Lucía giró hacia la ventana. La puerta del granero se mecía, golpeando con insistencia. No era el viento. Se movía demasiado rítmicamente, como si algo, o alguien, hubiera pasado junto a ella. El aire se volvió más frío. No de miedo, sino de esa sensación que aparece cuando el pasado comienza a despertar. Lucía tragó saliva, cerró la caja de metal y regresó a la sala. El ambiente había cambiado ligeramente, como si el rancho respirara diferente desde que ella había empezado a tocar sus secretos. Antes de salir, su celular vibró. Era un mensaje de su madre. No deberías estar ahí sola. Ese lugar trae problemas. Vuelve. Lucía frunció el ceño. Problem. Era la primera vez que escuchaba que el rancho estaba asociado con algo más que abandono. Respondió con un simple estoy bien. Guardó el teléfono y salió al porche. El viento había amainado, pero el cielo se tornaba más gris. Miró hacia el granero. Sabía que tarde o temprano tendría que entrar allí. Mientras descendía del porche, notó algo que no había visto antes. Bajo una de las tablas sueltas, había un pequeño sobre. Lurk no tenía nombre ni fecha. Al abrirlo encontró una hoja doblada varias veces. La desplegó. Anne era la letra de su abuelo. Solo decía 6 palabras a Lucía. No confíes en nadie más. La hoja tembló ligeramente en sus manos. Y así, con esa advertencia inesperada, el verdadero misterio del rancho comenzaba. El papel con la frase de su abuelo no dejaba de temblar en los dedos de Lucía, aunque ya no hacía frío. Lucía, no confíes en nadie más. Eran solo 6 palabras, pero llevaban el peso de una vida entera de silencios. Volvió a guardarlo en el sobre, casi con cuidado ritual, y se lo metió en el bolsillo interno de la chaqueta, como si fuera algo que no debía perder nunca. Se quedó unos segundos inmóvil, mirando el rancho desde el porche. Ya no lo veía solo como una propiedad vieja. Ahora lo sentía casi como un testigo incómodo, como si aquel lugar supiera cosas sobre ella que ni ella misma conocía. El granero, en particular, parecía observarla desde la distancia, con esa puerta medio desencajada que se movía de vez en cuando. Lucía decidió no ir allí todavía. Intuía que el granero era un punto clave, pero también sabía que aún no estaba preparada para lo que pudiera encontrar. A veces, entrar demasiado pronto en el corazón de un misterio solo genera confusión. Necesitaba contexto, piezas previas, y esas piezas, intuía, estaban dentro de la casa. Volvió al interior. Esta vez recorrió la sala con una mirada más atenta. Notó detalles que antes se le habían escapado. El reloj de pared, detenido a las 3:17. Un marco vacío en la pared. Una repisa con espacio para varios objetos, pero donde solo quedaba una figura de porcelana rota. El silencio seguía ahí, pero ahora no le parecía vacío, se sentía cargado, tenso, como si alguien hubiese salido hace poco y olvidado cerrar la puerta con llave. Se acercó de nuevo a la mesa con las fotografías. Tomó una de ellas y la observó más de cerca. Era una imagen familiar en su abuelo, su madre de niña, su tío y otro hombre que ella no recordaba haber visto jamás. Todos frente a la casa del rancho, sonriendo a una cámara que ya no existía. El extraño estaba en un extremo, con una mano apoyada en el hombro de su madre pequeña. Su cara, sin embargo, había sido rayada con fuerza, varias veces, con un bolígrafo, hasta casi borrar sus facciones. ¿Quién eres tú?, murmuró Lucía, casi sin darse cuenta. Le dio la vuelta a la foto. Detrás, con la misma letra firme de su abuelo, se leía una fecha y una frase: Varrano del 78. Aquí aún creíamos que todo podía arreglarse. Él aún le clavó una pequeña espina en el pecho. ¿Qué fue lo que dejó de poder arreglarse? ¿Qué ocurrió después de aquel verano? Dejó la foto a un lado y tomó otra. En esta, la mujer tachada de la primera imagen aparecía sentada en la mecedora del porche, mirando hacia el horizonte. No había nadie más en la fotografía. Su expresión no era ni alegre ni triste. Era una mirada de alguien que lleva mucho tiempo esperando algo que quizás no suceda. Otra vez, la tinta negra había pasado sobre su rostro, pero no lo suficiente como para borrar por completo la impresión de su presencia. Lucía se dio cuenta de que, en todas las fotos donde aparecía la mujer, había alguien más, a un niño, un perro, su abuelo, incluso la propia casa.
asomando de fondo. Siempre acompañada, nunca sola. Y sin embargo, en la historia familiar que le habían contado, esa mujer simplemente no existía. La incomodidad se instaló en su pecho como un nudo. Volvió a la caja de metal en la cocina. Necesitaba leer más. El cuaderno de tapas marrones parecía viejo, pero bien cuidado. No era un diario formal. No tenía fechas en todas las páginas, ni un orden claro. Era más bien una mezcla de reflexiones, anotaciones sueltas y pequeños fragmentos de memoria. Las primeras páginas hablaban de cosas simples: la cosecha de un año, el precio del ganado, la sequía de tal verano. Pero poco a poco, el tono cambiaba. Ella dice que algún día la entenderán. Yo no estoy tan seguro. Ana Adriana llora por las noches. Dice que no es por ella, sino por el futuro que le estamos construyendo a esa niña. Hay decisiones que parecen correctas desde afuera, pero por dentro, queman. A Lucía se detuvo al leer ese nombre en Adriana. La sonaba vagamente familiar, como un eco lejano, algo que quizás escuchó de niña sin prestarle atención. Buscó más referencias en las páginas siguientes. No es justo que la borren de las fotos. No es justo que hagamos de cuenta que nunca existió. Ansí, algún día lees esto. Quiero que sepas que yo sí la recuerdo. Y que aunque me equivoqué, nunca fue por falta de amor. Sintió un vacío en el estómago. Cerró el cuaderno un momento y apoyó las manos sobre la mesa. Cada frase parecía escrita para alguien, pero también para ella. Era como si su abuelo hubiera ido dejando migas de pan en medio del bosque, esperando que algún día ella siguiera el rastro. El celular volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. Su madre Lucía dudó un instante antes de contestar. Finalmente deslizó el dedo y acercó el teléfono al oído. Sí, ¿ya llegaste? La voz de su madre sonaba tensa, pero contenida. Cian, estoy dentro de la casa. Hubo una pausa al otro lado de la línea. No te quedes mucho tiempo ahí, Lucía. En ese lugar. Hizo un silencio. Ese lugar no trae nada bueno. ¿Por qué dices eso?, preguntó ella, con la mirada fija en el cuaderno. ¿Qué pasó aquí realmente? Nada, respondió su madre demasiado rápido. Solo cosas del pasado, cosas que es mejor dejar como están. Lucía sintió una pequeña chispa de irritación. Toda su vida había crecido entre frases como ya pasó, no importa, no preguntes tanto. Siempre había algo que no se decía. Si no pasó nada, ¿por qué estás tan nerviosa?, insistió. La respiración al otro lado del teléfono se volvió un poco más pesada. Tu abuelo tomó decisiones difíciles, dijo finalmente su madre. Nadie lo entendió del todo. Pero eso no importa ahora. Él quiso dejarte ese rancho. Y ya está. Véndelo, ciérralo, o haz lo que quieras. Pero no te encariñes con ese lugar. ¿Quién era Adriana?, soltó Lucía de golpe. Hubo un silencio tan largo que pensó que la llamada se había cortado. ¿De dónde sacaste ese nombre? La voz de su madre, cuando finalmente volvió, sonó más baja, más grave. Del cuaderno del abuelo, y de unas fotos donde alguien está tachado. Ah, mamá. ¿Quién era? Lucía. Deja eso. Es Ken Bean. La voz de su madre se endureció en algunas cosas. Es mejor no removerlas. Tu abuelo llevaba su culpa a su manera. Nosotros, a la nuestra. No ganas nada removiendo el pasado. Tal vez sí ganamos algo, respondió ella, sintiendo un temblor en la garganta. Tal vez ganamos la verdad. Su madre soltó un suspiro cansado. Mañana hablamos, dijo al final, esquivando la pregunta. No te quedes a dormir ahí. No lo hagas en la llamada. Se cortó. Lucía se quedó mirando la pantalla apagada. La frase de su abuelo volvió a aparecer en su mente, como si estuviera escrita en el aire. Lucía, no confíes en nadie más. Guardó el celular en el bolsillo y retomó el cuaderno. Siguió leyendo. Las siguientes páginas hablaban de una noche en que todo cambió. No había detalles concretos, sino fragmentos en la lluvia golpeando el techo. Los gritos que no debieron escucharse. Una decisión tomada entre el miedo y el orgullo. No había nombres, pero el peso emocional se sentía en cada palabra. Si algún día vienes aquí, quiero que veas lo que ellos no quisieron ver. No para que los odies, sino para que elijas por ti misma. A Lucía alzó la vista. De repente, algo en la casa comenzaba a molestarle en la forma en que los muebles estaban colocados, ciertas ausencias. Había marcas cuadradas más claras en la pared, como si hubieran quitado cuadros o marcos importantes. La repisa medio vacía parecía esperar objetos que ya no estaban. Se levantó y empezó a recorrer la casa con más atención, como quien inspecciona un escenario después de que los actores se han ido. En el pasillo que llevaba a los dormitorios, vio dos puertas a la derecha y una al fondo. La primera
estaba entreabierta. Dentro había una cama individual, una mesita de noche y un armario, todo cubierto de una fina capa de polvo, pero con una sensación extraña de que alguien, en algún momento, había cerrado esa habitación con cierta prisa. Sobre la mesita de noche encontró un pequeño rosario y una fotografía enmarcada boca abajo. La Levant era una niña de unos 4 años, con una sonrisa inmensa y ojos muy parecidos a los suyos. En el reverso, la misma letra del abuelo Ann, para que nunca olvidemos por quién hacemos todo esto. Lucía sintió un cosquilleo incómodo en la nuca. Volvió a mirar la foto. La niña tenía algo familiar, pero no podía definir qué. ¿Era alguien de la familia que jamás le habían mencionado? ¿O acaso? Sacudió la cabeza. No quería adelantarse. Abrió el armario. Dentro encontró ropa antigua, vestidos sencillos, un abrigo pequeño de invierno cuidadosamente enchicogado. Nada de eso parecía haber sido usado en los últimos años, pero tampoco había señales de abandono total. Más bien se veía como un lugar que alguien decidió clausurar en un momento dado, congelando la escena, tal como estaba. Cerró la puerta con cuidado y siguió hacia la segunda habitación. Allí, el aire se sentía más pesado. Las cortinas estaban corridas y la luz que entraba era tenue, como si el tiempo hubiera decidido filtrarse de manera más lenta. En una esquina, sobre una cómoda, vio una caja de madera con un candado roto. Dentro había papeles arrugados, cartas dobladas con prisa, sobres sin sello. Tomó una carta al azar. La letra no era de su abuelo, sino de una mujer. Empezaba así: han querido, no sé cuánto más podré soportar este silencio. Ella no tiene la culpa de nada, pero aquí todos actúan como si su existencia fuera un error. Lucía tragó saliva. Volvió a mirar el resto de cartas. Varias empezaban con la misma fórmula, otras con un simple «no sé si algún día leerás esto». Ninguna estaba enviada. Eran cartas nunca entregadas, nunca contestadas. Volvió a sonar un ruido afuera. Esta vez, no fue el golpeteo del granero, sino un motor apagándose. Lucía se asomó a la ventana y vio una camioneta vieja estacionada frente al portón. Un hombre mayor, de piel curtida por el sol, bajó con movimientos pausados. Llevaba un sombrero de ala ancha y una chaqueta gastada. Caminaba con cierta dificultad, pero su mirada era firme. Lucía salió al porche a su encuentro. El hombre levantó la vista y la observó con curiosidad. «Así que al final viniste», dijo sin presentarse. «¿Nos conocemos?», preguntó ella, desconfiada pero tranquila. «Conozco a tu abuelo», respondió él. «Oh, mejor dicho, lo conocí. Y te vi a ti cuando eras muy pequeña. No pensé que volverías aquí». Lucía lo estudió un momento. Había una mezcla rara en su expresión, algo entre culpa, afecto y resignación. «¿Quién es usted?», insistió. «Me llamo Eusebio. Fui vecino de este rancho toda mi vida». Se quedó en silencio un segundo, evaluándola. «Hice más de lo que tu familia te ha contado eso», y se lloró. La frase atravesó el aire como un cuchillo lento. «¿Sabe quién era Adriana?», preguntó Lucía sin rodeos. Los ojos del hombre se ensombrecieron. «Sé quién era», dijo con calma. «Y también sé por qué tu madre no quiere que tú sepas nada». Lucía sintió como el peso del sobre en su bolsillo se hacía más presente. Recordó las palabras de su abuelo: «No confíes en nadie más». «¿Y por qué debería confiar en usted?», preguntó, casi desafiándolo. Eusebio la miró con una seriedad que no tenía nada de ofensa. «No deberías», respondió. «No confíes en nadie de entrada. Pregunta, escucha, compara. Pero si quieres entender de verdad por qué este rancho fue abandonado y por qué te lo dejaron a ti, vas a tener que decidir en quién crees». Hizo una pausa. «Yo puedo contarte lo que vi». Lo que nadie quiso decirte. En Lucía dudó. El viento volvió a soplar, moviendo ligeramente la mecedora. «Empiece por decirme esto», dijo al fin. «¿Por qué? Si este rancho no vale nada, todos parecen tenerle tanto miedo». Eusebio clavó los ojos en la casa, como si también escuchara algo en ese silencio. «Porque este lugar no está lleno de fantasmas», dijo despacio. «Está lleno de decisiones. Y las decisiones, niña, pesan más que cualquier cosa que se pueda ver». Guardó silencio un momento y añadió: «Y porque, antes de que tu familia lo abandonara, este rancho salvó una vida y destruyó otra». Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que a partir de ese momento ya no podría volver atrás. El rancho, con todos sus secretos, acababa de abrirle la puerta al pasado. Y ella, aunque no lo supiera del todo, ya había cruzado el umbral. El aire se volvió más pesado tras las últimas palabras de Eusebio. Lucía sintió un estremecimiento profundo, no de miedo sino de reconocimiento. La intuición de que lo que estaba a punto de escuchar no era un simple
chisme del pasado, sino la pieza que encajaría con todas las señales que el rancho le había mostrado desde que llegó, porque aquel lugar, ella lo sentía ya con claridad, no estaba muerto. Solo estaba esperando que alguien reuniera valor para desenterrar lo que todos habían decidido olvidar. Si de verdad quieres saberlo, dijo Eusebio, tendrás que caminar conmigo. Lucía dudó, pero lo siguió. Caminaron hacia un árbol retorcido, que crecía a un costado de la casa, lejos de la vista del porche. Tenía una rama gruesa quebrada, como si hubiera sido golpeada por un rayo años atrás. Eusebio se detuvo frente a él. Tu abuelo pasaba horas aquí, murmuró. Venía solo. A veces con una botella, a veces con un cuaderno, a veces solo con sus pensamientos. El anciano respiró hondo, como quien se prepara para remover tierra emocional que lleva décadas compactada. Lucía, Adriana, vivió aquí. El nombre cayó como una piedra en el silencio. Lucía sintió el pulso acelerársele. ¿Quién era? Nadie en mi familia la menciona. Eusebio la observó con una mezcla de tristeza y cautela. Era la hermana de tu madre. La frase la golpeó como una ráfaga helada. Eso no es posible. Mi madre solo tenía un hermano. Mi tío tenía 2 hermanos, corrigió Eusebio, pero a una decidieron borrarla, y no porque hubiera muerto. ¿Cómo te harán creer si preguntas? La borraron porque la historia que la rodeaba era demasiado dolorosa, demasiado incómoda, y porque admitir lo que pasó significaría reconocer errores que nadie quiso enfrentar. Lucía se llevó una mano a la boca sin darse cuenta. ¿Por qué la borraron?, preguntó, sintiendo un temblor en la voz. Eusebio levantó la vista hacia el árbol, porque Adriana fue la única capaz de hacer lo correcto. Y paradójicamente, la única que pagó el precio. El viento sopló, moviendo las hojas secas del suelo. El anciano la invitó a sentarse en un tronco caído, y comenzó su relato. Cuando tu madre era niña, empezó Eusebio, el rancho no era así. Había vida, animales, cosechas. Tu abuelo era un hombre serio, duro a veces, pero buen padre. Y tu abuela, Dios la tenga en paz, tenía una bondad que no se ve mucho hoy. Pero entre tus abuelos y tus tíos, siempre estuvo Adriana. ¿Cómo era ella?, preguntó Lucía con voz suave. Dulce, respondió él, sin dudar inteligente. Tenía una forma de mirar las cosas que hacía sentir a cualquiera como si fuera visto de verdad. Pero también era distinta. Desde pequeña demostraba una sensibilidad que otros interpretaban como fragilidad. ¿Y eso? Hizo una pausa, frunciendo los labios. Eso la puso en el centro de una tragedia. Lucía tragó saliva. ¿Qué pasó? Eusebio miró al horizonte, como si reviviera la escena. Todo comenzó un invierno. Un niño apareció en la zona, escapando de algo que nunca quedó del todo claro. Tenía apenas 8 o 9 años. Flaco, asustado, a nadie sabía de dónde venía. Ni siquiera él sabía decir su apellido. Tu abuelo lo encontró cerca del riachuelo, empapado y temblando. Decidió traerlo al rancho hasta que las autoridades vinieran a buscarlo. Pero las autoridades nunca vinieron. Lucía frunció el ceño. ¿Por qué no? Porque tu abuelo nunca las llamó. La incredulidad se dibujó en sus ojos. ¿Por qué haría eso? Porque el niño había sido golpeado, explicó Eusebio maltratado. Tenía marcas en los brazos, moretones antiguos y nuevos. Tu abuelo, con ese carácter duro pero justo que tenía, no quiso devolverlo al infierno del que venía. Decidió protegerlo. Pero decidió hacerlo solo, sin consultar a nadie más. Y ese fue el primer error. Lucía sintió un nudo en la garganta. La historia comenzaba a teñirse de un dolor que ella no esperaba. Y Adriana preguntó. Los ojos de Eusebio se suavizaron. Adriana fue la única que lo entendió desde el primer día. Ese niño, dijo con voz baja, se aferró a ella como si la hubiera estado buscando toda su vida. Y ella lo cuidó como una madre, aunque apenas tendría 15 años. Lucía sintió un estremecimiento, como si algo dentro de ella reconociera ese vínculo sin haberlo visto nunca. Pero algo pasó, ¿verdad?, murmuró. Eusebio asintió lentamente. El niño tenía un nombre, aunque no lo decía mucho en Tomazán, y durante meses convivió con la familia. Tu madre y tu tío eran muy pequeños. No recordarán nada, o eso dirán Ann, pero Adriana. Ella se dedicó completamente a él. Ann lo protegía, lo acompañaba, le enseñaba a leer, hasta que un día, el padre de ese niño lo encontró. Lucía abrió los ojos de par en par. ¿El padre? Un hombre problemático, respondió Eusebio, con fama de violento y de meterse en líos. Se enteró de que Tomás estaba aquí, y vino a buscarlo. Tu abuelo quiso enfrentarlo, pero él estaba decidido a llevárselo a la fuerza. Adriana se puso en medio. El anciano hizo una pausa larga, y ahí ocurrió. Lucía sintió que se le helaban las manos. ¿Qué?
¿Qué ocurrió? El anciano apretó los labios antes de responder. El hombre forcejeó con tu abuelo. Tomás trató de correr. Adriana intentó protegerlo. Hubo gritos, golpes y luego un disparo. El silencio se volvió absoluto, excepto por el murmullo distante del viento. Lucía se cubrió la boca con la mano. Ella murió. Eusebio negó con la cabeza. No, pero hubiera sido casi mejor en el disparo. No la mató, pero la dejó gravemente herida. A partir de ese momento, nada volvió a ser igual. Tu abuelo logró ahuyentar al hombre, pero la culpa, el miedo, el qué dirán, todo cayó sobre la familia. La herida de Adriana no solo fue física, fue emocional. Ella siguió viviendo, pero la familia decidió ocultarlo todo. Inventaron historias, mentiras, silencios, hasta que finalmente decidieron sacarla del rancho y mandarla lejos, a vivir con unos parientes en el norte. Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba. ¿Y Tomás? La respuesta llegó como un susurro triste. Desapareció. Nunca más se supo de él. Algunos dicen que volvió con su padre, otros, que escapó. Años después, hubo rumores de que lo habían visto en el pueblo vecino, pero nadie pudo confirmarlo. Adriana lo lloró hasta el último día que estuvo aquí. Lucía apretó el sobre con el mensaje de su abuelo dentro de su bolsillo. La advertencia cobraba más sentido que nunca. Entonces, el rancho fue abandonado porque les recordaba lo que pasó. Eusebio asintió. Tu familia no pudo con la culpa. Perdieron a Tomás, perjudicaron a Adriana, y el peso de todo aquello se volvió insoportable. Por eso tu abuelo se aferró al silencio. Y por eso, tú eres la única que recibió este lugar. Lucía sintió un latido pesado en el pecho. ¿Por qué yo? Porque tú eres la única, respondió Eusebio, que no cargó con las mentiras. Porque tu abuelo vio algo en ti, algo que también vio en Adriana. Lucía bajó la mirada respirando hondo. El pasado había comenzado a desenredarse, pero no era suficiente. Todavía faltaban detalles, todavía faltaba entender. ¿Qué ocurrió después de que Adriana fue enviada lejos? Preguntó Eusebio. Apretó los puños sobre sus rodillas. Ese es el capítulo que tu abuelo nunca pudo perdonarse. Y esa es la parte de la historia que todavía no conoces. Lucía levantó la mirada. El anciano la observaba con una tristeza profunda. Si quieres saber la verdad completa, dijo él, tendrás que entrar al granero. Allí empezó todo, Ann, y allí terminó. El viento sopló con fuerza, levantando hojas y polvo alrededor de ellos. Lucía sintió que el destino la llamaba desde esa estructura vieja y oscura, y supo que estaba lista. El granero se levantaba ante ella como una sombra inmensa, un guardián silencioso del pasado. Lucía lo observó mientras caminaba junto con Eusebio hacia la estructura, sintiendo como cada paso resonaba, como si se adentrara en un territorio prohibido. En su interior crecía una mezcla de ansiedad y determinación, como si una parte de ella, una que no sabía que existía, hubiera estado esperando este momento toda su vida. Eusebio caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera que arrastraba ligeramente por el suelo. Cuando llegaron a la puerta, que seguía moviéndose con un vaivén inquietante causado por el viento, él la detuvo con la mano. Antes de entrar, dijo con voz baja, tienes que entender algo. Lo que vas a ver dentro puede cambiar tu forma de ver a tu familia, y puede que no te guste. Lucía respiró hondo. Ya no puedo dar marcha atrás. El anciano asintió y empujó la puerta. Un olor a madera vieja, paja húmeda y polvo se esparció en el aire. La luz entraba en líneas diagonales por las rendijas, iluminando partículas que flotaban como pequeños fantasmas dorados. El granero estaba dividido en 2 niveles abajo, un espacio amplio con herramientas, cajas y un viejo tractor. Arriba, un altillo al que se accedía por una escalera estrecha. Lucía sintió un escalofrío al entrar. No era miedo. Era reconocimiento, como si algo en su interior resonara con ese lugar. Eusebio se acercó a un rincón cubierto por una lona. Aquí, dijo mientras retiraba la tela. Debajo había un viejo baúl de madera, desgastado por el tiempo, con una cerradura oxidada que parecía a punto de desprenderse. La superficie tenía marcas, arañazos, y en la tapa se veía una inicial grabada con un cuchillo, o algo similar. Ana Lucía sintió como el corazón se le aceleraba. ¿A de Adriana? A de Adriana, confirmó Eusebio. Este baúl fue lo último que dejó antes de irse del rancho. Tu abuelo lo guardó aquí, y prohibió a todos abrirlo. Ni tu madre, ni tu tío, a nadie. El anciano le extendió la llave, pequeña y negra, que llevaba colgada del cuello. Tu abuelo me la dio hace muchos años, confesó. Me dijo
Andásela solo a quien tenga derecho a saber la verdad. Nunca pensé que llegaría este día. Lucía tomó la llave con la mano temblorosa, la introdujo en la cerradura, giró. El metal cedió con un clic suave, como si hubiera estado esperando exactamente ese momento para abrirse. Dentro había varias cosas. Un cuaderno grueso, envuelto con una cinta roja. Una muñeca de trapo vieja, con un ojo bordado y otro arrancado. Fotografías que no estaban tachadas a diferencia de las que encontró en la casa. Cartas ordenadas con cuidado y un sobre con su nombre. Lucía tragó saliva. ¿Mi nombre? Ábrelo, dijo Eusebio con delicadeza. Lucía rompió el sello y desplegó la hoja. La letra era la de su abuelo, firme y reconocible, aunque un poco más temblorosa. Lucía, si estás leyendo esto, significa que el silencio ya no es una opción. Eres la única capaz de cerrar la herida que dejamos abierta. La verdad está aquí, y solo tú puedes soportarla. No temas lo que descubras. Teme solo seguir viviendo en la mentira. A Lucía respiró profundamente. ¿Qué verdad? Preguntó en voz baja, aún sabiendo que la respuesta estaba a punto de revelarse. Tomó el cuaderno grueso y desató la cinta roja. Al abrirlo, un aroma a papel añejo se esparció en el aire. Las primeras páginas estaban escritas con una letra delicada, muy distinta a la del abuelo. Era la letra de Adriana. La primera frase la dejó sin aliento. Este es mi diario, para que algún día Lucía sepa quién soy. A la mente de Lucía dio un vuelco. Sus piernas se debilitaron, y tuvo que apoyar una mano en el baúl. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Preguntó con un hilo de voz. Eusebio se acercó lentamente. Significa que tú no eres una simple descendiente de esta familia. Significa que alguien te quiso más de lo que te dijeron, y que alguien luchó por ti hasta el último momento. Lucía pasó a la segunda página, ya con lágrimas en los ojos. Dije que nunca escribiría estas palabras, pero siento que no tengo elección. Lucía merece saber la verdad, aunque nunca llegue a leer esto. Ella merece saber quién soy yo. ¿Y quién es ella, Lucía? Sintió que el mundo se detenía. ¿Quién soy yo? Eusebio la miró fijamente, con una tristeza profunda en los ojos. Lucía, tu madre no es quien crees que es. El silencio cayó pesado, como un telón abrupto. Mi madre, susurró. ¿Qué significa eso? El anciano sostuvo su mirada. Significa que Adriana no era tu tía, dijo con voz firme. Adriana era tu madre. El corazón de Lucía se estrujó en un golpe seco. El granero pareció girar un segundo a su alrededor. Ann necesitó sentarse. Las palabras de Eusebio atravesaron cada una de las capas que la habían protegido toda su vida. No, murmuró, pero no como negación, sino como quien intenta comprender algo demasiado grande. Eusebio continuó, despacio, respetando su proceso. Después del accidente con Tomás y el disparo, Adriana quedó emocionalmente devastada. Pero cuando pasaron los años, ocurrió lo inesperado. Ann quedó embarazada. Se cree que fue de un hombre con quien tuvo un vínculo breve mientras vivía fuera del rancho. Nadie sabe exactamente quién fue. Puro Isa Nina. La miró. Eras tú. Lucía apretó el borde del baúl con fuerza. ¿Mi madre? ¿Lo sabía? Sí, dijo Eusebio, con un suspiro triste. Tu madre biológica, Adriana, estaba demasiado débil para cuidarte. Y la hermana de Adriana, la mujer que tú creciste llamando mamá, accedió a criarte, como si fuera suya, para mantener la reputación de la familia intacta, para que nadie preguntara, para que nadie juzgara. Lucía cerró los ojos, sintiendo como una ola de calor subía desde su pecho hasta sus mejillas. Lágrimas pesadas comenzaron a caer, sin que pudiera detenerlas. Toda mi vida, susurró. Toda mi vida me lo ocultaron. Eusebio se sentó a su lado. No lo hicieron por maldad, dijo. Lo hicieron por miedo, Ann, y por vergüenza. Pero eso no hace que fuera lo correcto. Lucía volvió al diario. Sus manos temblaban. Página tras página, Adriana hablaba de ella, de cómo la sostenía cuando era un bebé, de cómo le cantaba para dormir, de cómo la miraba mientras dormía, y se preguntaba si algún día podría recuperarla, de cómo cada carta que escribió estaba dirigida a la niña que amaba, pero que no podía criar. Cada frase era una puñalada dulce y dolorosa a la vez. ¿Qué pasó con Adriana?, preguntó finalmente. Eusebio bajó la mirada. Murió joven, nunca se recuperó del todo, pero antes de morir, le pidió a tu abuelo que se asegurara de que algún día supieras la verdad. Lucía presionó el diario contra su pecho. ¿Y él lo hizo?, susurró. A su manera, dijo Eusebio. Guardó cada recuerdo, cada carta, cada objeto. Te dejó todo a ti, para que tú fueras quien cerrara la historia que ellos rompieron. Lucía se quedó en silencio un largo rato,
sintiendo el peso de una identidad reconstruida. Había llegado al rancho buscando claridad, pero había encontrado algo mucho más profundo, un eco de amor perdido, de sacrificios invisibles, de silencios que se habían vuelto cadenas. Finalmente, levantó la vista hacia el anciano. ¿Qué pasó realmente en este granero? ¿Cuál es el capítulo final que falta? Eusebio respiró hondo. Ese capítulo, dijo, está escrito en el diario, pero también en un lugar de este granero que tu abuelo nunca quiso que otros vieran. Lucía frunció el ceño. ¿Dónde? El anciano señaló hacia el altillo. Arriba, dijo. Allí fue donde ocurrió la última noche de Adriana en este rancho. Y donde se encuentra la verdad que completa la historia y que puede liberarte o romperte. Lucía se levantó lentamente, con el diario en la mano. Sus piernas temblaban, pero su espíritu no. Subió el primer escalón. Sabía que cada paso hacia arriba la acercaba al centro del misterio, y también al corazón de la mujer que la había amado en silencio. La escalera crujió bajo sus pies como si protestara por cada nuevo peldaño. Lucía subía lentamente, sosteniéndose de la baranda gastada, el diario de Adriana apretado contra su pecho. El aire en el altillo era más espeso, cargado de una mezcla de polvo y algo más, algo emocional, algo que parecía flotar, suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido allí arriba. A cada paso sentía un peso creciente en el pecho, como si un imán invisible tirara de ella hacia adelante, guiándola hacia una verdad que llevaba años encerrada. Eusebio no subió, se quedó abajo, observando en silencio, respetuoso de que aquel ascenso no era físico, sino íntimo. Toma tu tiempo, dijo desde abajo, nadie más puede hacerlo por ti. Lucía llegó al último escalón y se detuvo. Frente a ella se extendía un espacio estrecho pero largo, iluminado apenas por la luz suave, que entraba por una ventana circular, cubierta de telarañas. El polvo parecía flotar en pequeños remolinos, como si el aire respirara con ella. A la izquierda, había cajas apiladas, mantas viejas, y un caballito de madera descascarado. A la derecha, un colchón enrollado, una silla, y un pequeño escritorio cubierto de papeles. Pero no era eso lo que llamaba la atención. En el centro del altillo había un pequeño cuartito improvisado, construido con tablas y mantas gruesas, como si alguien hubiera intentado crear un espacio privado dentro de un lugar que no ofrecía privacidad alguna. La puerta era apenas una cortina vieja atada a un clavo oxidado. Lucía sintió un escalofrío. Aquello no era almacenamiento, no era decoración. Era un refugio para alguien que necesitó esconderse. Oh, si eres Cándido, tragó saliva y se acercó. El silencio se volvió casi doloroso. Con dedos temblorosos, apartó la cortina. Lo primero que vio fue un pequeño colchón, cubierto con una sábana infantil. Había una muñeca de trapo, la misma que estaba en el baúl, recostada junto a la almohada. Encima de una caja de madera que hacía de mesa, había un cuaderno abierto, en la pared, clavadas con alfileres oxidados. Colgaban varias hojas amarillentas. Lucía dio un paso adentro, sintiendo como la historia del rancho se abría ante ella como un corazón expuesto. Se inclinó hacia las hojas de la pared. Eran dibujos infantiles. Dibujos hechos por un niño casas. Árboles, caballos en figuras humanas tomadas de la mano. Y en casi todos los dibujos, dos figuras más grandes aparecían protegiendo a una más pequeña. En algunos, la figura pequeña lloraba. En otros, la figura femenina, sin duda Adriana, estaba pintada con aureola. Y en varios, un hombre alto tenía la cara borrada o pintada en negro. Lucía sintió que la garganta se le cerraba. Tomás, susurró, él vivió aquí arriba. Eusebio habló desde abajo, con voz apagada pero clara. Tu abuelo trató de esconderlo del padre durante semanas, y luego, durante meses, el altillo era el único lugar donde podían mantenerlo seguro. Nadie más subía aquí, ni tu madre, ni tu tío, ni nadie del pueblo. Solo Adriana, y él. En Lucía se llevó la mano a la boca, apretando con fuerza para contener un sollozo. El altillo se sentía de pronto como un santuario roto, como un testimonio silencioso del dolor, el amor y el miedo que se habían vivido allí. Entonces, murmuró, la noche del disparo empezó aquí arriba, completó Eusebio con firmeza. El padre de Tomás encontró el rancho en medio de una tormenta. Subió buscando al niño. Lo encontró aquí. Adriana, al escuchar los gritos, subió a protegerlo, y recibió la bala destinada al pequeño. Lucía cerró los ojos. Era como si pudiera ver la escena, la tormenta en los gritos, la confusión, el miedo, y Adriana poniéndose entre el niño y la muerte. Cuando abrió los ojos, vio el cuaderno sobre la caja que actuaba como mesa.
Se arrodilló y lo tomó con cuidado. Era un cuaderno infantil, pero las últimas páginas tenían otra letra, la de Adriana. La primera frase le heló la sangre. Si algún día estás leyendo esto, Lucía, es porque ya eres lo bastante mayor para entender. Ana Lucía sintió que se le aflojaban las piernas. Leyó la siguiente línea. Te escondí aquí arriba muchas veces, cuando eras apenas un bebé. Este fue nuestro hogar oculto, cuando no podía sostenerte afuera sin que me la arrebataran otra vez. El impacto fue inmediato. Tuvo que apoyarse con una mano en la pared. ¿Qué significa esto? Gimió, sin poder contenerlo. Eusebio ascendió 2 escalones, pero no llegó a entrar al altillo. Significa que no solo Tomás vivió aquí, dijo con suavidad. Significa que tú también. Lucía sintió como si el mundo se deshiciera a su alrededor en vértigo en confusión. Una oleada de emociones que la atravesó por completo. Volvió al diario. Pasó páginas con manos temblorosas. Cuando volví al rancho con Lucía, todos querían que desapareciera otra vez. Dijeron que era mejor así, pero yo me negué a dejarla. No iba a permitir que la enviaran lejos. No otra vez. A Lucía sintió cada palabra como un golpe. Arrodillada aquí arriba, la sostuve en mis brazos, y juré que nunca la abandonaría, aunque el mundo entero quisiera lo contrario. Las lágrimas le corrían por las mejillas, silenciosas, calientes. Entonces, vio la última página escrita por Adriana. La letra era más temblorosa, como si hubiera sido escrita en un momento de desesperación. Si no pude ser tu madre en la forma en que el mundo lo entiende, espero al menos haberlo sido en la forma en que el amor lo entiende. Te llevé conmigo incluso cuando no me dejaron ante. Amé incluso cuando me dijeron que no debía. Y si un día vuelves a este lugar, sabrás que cada silencio tuvo tu nombre. Ana Lucía no pudo seguir leyendo. Apretó el cuaderno contra su pecho, ahogando un sollozo que parecía venir de un lugar antiguo dentro de ella, un lugar al que nunca había tenido acceso. Se quedó así un largo rato, respirando en sacudidas, mientras el viento soplaba suavemente contra el granero, como si acompañara su llanto. Cuando finalmente recuperó un poco de control, levantó la mirada, y entonces vio algo más. Un dibujo pegado a la pared, más escondido, casi cubierto por una manta. Se acercó y lo arrancó con cuidado. En ese dibujo había 3 figuras: una mujer de cabello largo, un niño pequeño, y un bebé en brazos de la mujer. Debajo, escrito con torpeza pero con esfuerzo infantil, decía mamá, Tomás y Lucía. Lucía apretó el dibujo con las manos. Ese dibujo había dormido décadas en silencio, esperando verla, esperando que ella entendiera. Bajó lentamente la escalera Canel Diario, el dibujo y la muñeca en brazos. Cada peldaño parecía marcar un latido. Al llegar abajo, Eusebio la miró con una mezcla de respeto y compasión. Ahora lo sabes todo, dijo. Pero Lucía negó lentamente con la cabeza. Aún hay algo que no entiendo. Eusebio entrecerró los ojos. ¿Qué cosa? Lucía respiró hondo, con la voz más firme. ¿Por qué desapareció Tomás? ¿Por qué nadie lo buscó después? Si él era parte de esto, si era parte de ella, ¿cómo es posible que simplemente se esfumara? Eusebio bajó la mirada, como si llevara años esperando esa pregunta. Porque tu abuelo lo buscó, dijo. Lo buscó toda su vida. Y hizo una pausa larga. No lo hacía solo por Tomás. Ana Lucía frunció el ceño. Eusebio continuó, con voz grave. Lo buscaba porque Tomás era tu hermano. El mundo de Lucía se volvió a romper. No solo había descubierto a su madre, no solo había descubierto su origen oculto, ahora descubría que toda su vida había existido alguien más unido a ella por sangre, por destino, por dolor, y que había desaparecido sin dejar rastro. Lucía sintió como una nueva misión nacía dentro de su pecho, con fuerza, con urgencia, con fuego. Tengo que encontrarlo, susurró a Eusebio. Asintió. Y para hacerlo, dijo, necesitarás la última carta que tu abuelo dejó para ti. Lucía lo miró, con lágrimas y determinación mezcladas. ¿Dónde está? Eusebio señaló hacia la casa, en la habitación que creían que nunca ibas a abrir. El silencio del rancho parecía otro, después de lo descubierto. No era un silencio pesado como al principio, sino uno lleno de voces que por años habían querido hablar. Lucía regresó a la casa con pasos lentos, sintiendo el viento empujarla suavemente en la espalda, como si el propio lugar la acompañara hacia el final de la historia. Eusebio caminaba detrás de ella, sin apresurarla. Cada tanto, el anciano levantaba la vista hacia el cielo encapotado, como si buscara algún signo invisible, pero no dijo nada. Sabía que aquel tramo debía recorrerlo ella sola. Lucía entró a la casa y se detuvo un instante bajo el umbral. El interior se veía distinto ahora, no porque hubiera cambiado físicamente,
sino porque ella ya sabía quién había habitado cada rincón. Ya podía ver, casi como si fueran sombras vivas, los momentos que se habían quedado atrapados entre las paredes. Se dirigió al pasillo y caminó hacia la habitación que su madre le había pedido no abrir. Esa advertencia, que antes parecía exagerada, ahora tenía otro significado. Era una barrera emocional, un muro de protección construido sobre la fragilidad del pasado. La puerta, pintada de un blanco amarillento, tenía una llave oxidada, colgando aún del cerrojo. Lucía la giró con un chasquido seco y empujó lentamente. La habitación se abrió con un suspiro de polvo que bailó en el aire. El cuarto era sencillo: una cama individual, una mesita de noche, un armario, una ventana que dejaba entrar una luz grisácea. Todo estaba en perfecto orden, demasiado orden, como si hubiera sido congelado en el tiempo por la fuerza de la negación. Lucía sintió un escalofrío. Comprendió al instante que era la habitación de Adriana, antes de que la enviaran lejos. Se acercó a la cama. Sobre la colcha había un leve hundimiento, casi imperceptible, como si alguien se hubiera sentado hace no tanto. Lucía pasó los dedos por la tela. Aquí dormía ella, murmuró. Eusebio se quedó en el umbral, con la cabeza inclinada. Aquí soñaba, aquí lloró, aquí escribió la primera carta que nunca envió. Dijo: tu abuelo cerró este cuarto después de que se la llevaron. Nunca dejó que nadie entrara otra vez. Lucía tragó saliva. ¿Y la carta? Eusebio señaló la mesita de noche. Lucía abrió el cajón. Dentro había una cajita de madera pequeña, con una tapa deslizante. Tenía un grabado simple, un girasol, el símbolo de Adriana, la flor que siempre dibujaba en los márgenes de sus cuadernos. La flor que había aparecido, sutilmente, en varios dibujos de Tomás. La flor que Lucía, sin saber por qué, había aprendido a dibujar de niña, sin que nadie se lo enseñara. Tomó la cajita con manos temblorosas y la abrió. Dentro había un papel doblado, muy fino, con bordes amarillentos por el paso del tiempo. Lo desplegó con extremo cuidado. La letra era del abuelo, pero esta vez mucho más firme que en las otras notas, como si hubiese puesto toda su concentración, todo su amor, todo su arrepentimiento en aquel último mensaje. Lucía leyó en voz casi inaudible: Lucía, sí. Esta carta ha llegado a tus manos. Es porque ya recorriste el camino que yo no tuve valor de recorrer. Ningún padre debería fallarles a sus hijos. Pero yo fallé a Tomás Saleh, Adriana, y te fallé a ti. No pude pelear contra el miedo, y ahora ese miedo vive aquí, entre estas paredes, esperando que alguien con más coraje que yo lo desarme. Lucía sintió los ojos humedecerse. Siguió leyendo. Quise protegerlos, pero no supe cómo. Y cuando quise hacerlo, ya era tarde. Por eso luché toda mi vida por encontrarte, Tomás. Y si aún estás en este mundo, quiero que sepas que nunca dejé de buscarte. Lucía levantó la vista hacia Eusebio, sorprendida. ¿Esta carta también es para Tomás? El anciano asintió lentamente. El viejo Juan, tu abuelo, nunca dejó de pensar en Helen. Nunca dejó de sentir que tenía una deuda con ese muchacho. Y consigo mismo, Lucía, continuó Lucía. Si deseas hacerlo, busca a tu hermano. Él merece saber la verdad. Merece saber que no lo abandonamos por falta de amor, sino por falta de valentía. Un nudo se formó en su garganta. Era la primera vez en su vida que leían su nombre junto al de un hermano que nunca supo que existía. La carta terminaba así: Hanse libre, hija mía. Sé más valiente que todos nosotros. Y si algún día reconstruyes este rancho, hazlo, no para olvidar, sino para recordar. Tu abuelo, Juana. Lucía dobló la carta con extremo cuidado, como si fuera un tesoro sagrado. Se sentó en la cama y dejó que el silencio la rodeara. Un silencio limpio, un silencio nuevo. No el silencio pesado de los secretos, sino el de la verdad que por fin encuentra espacio para respirar. Respiró hondo. Lo reconstruiré, dijo con voz firme. Eusebio sonrió con una mezcla de alivio y nostalgia. Tu abuelo estaría orgulloso. Lucía se levantó, observó la habitación una última vez y salió al pasillo. Por primera vez desde que llegó, no sintió temor, ni extrañeza, ni tristeza. Sintió un propósito. Los días siguientes pasaron entre polvo, recuerdos y decisiones nuevas. Lucía limpió la casa, reordenó los cuartos, dejó el altillo tal como estaba, un pequeño santuario, y decidió restaurar el rancho, no para venderlo, sino para convertirlo en algo vivo. En un homonai, en una promesa cumplida, el granero, donde tanto dolor había ocurrido, se transformó en un taller de memoria. Allí puso los dibujos de Tomás, las cartas de Adriana,
y el diario en una vitrina de vidrio, protegidos del polvo, no como reliquias tristes, sino como testimonios de amor. La casa principal fue reparada poco a poco. La mecedora volvió a colocarse en su sitio mirando al horizonte. En el árbol retorcido, aquel del que Eusebio había hablado, colgó una campana pequeña que sonaba con el viento, como si saludara a los que ya no estaban. En el porch, en una mesita de madera que ella misma lijó, colocó un marco con el dibujo que había encontrado en el altillo mamá, Tomás y Lucía. Esa imagen se convirtió en el corazón del rancho, visible apenas se entraba. Un día, mientras acomodaba los restos de herramientas viejas en el granero, Eusebio llegó con algo en la mano en un cuaderno nuevo, de tapa dura, vacío. ¿Y esto?, preguntó Lucía. Todo rancho con historia necesita nuevos relatos, respondió él. Ya descubriste los antiguos. Ahora te toca escribir los tuyos. Lucía lo tomó, lo abrió, y escribió la primera frase de su vida, sin sombras Ann. Esta soy yo. Lucía, hija de Adriana, hermana de Tomás, Nita, Du Juan. Y hoy inicio la historia que ellos no pudieron terminar, Eusebio. La observó un momento, con ojos brillosos que no quisieron ser lágrimas. Hay algo más, dijo finalmente. Preguntaste por Tomás. Yo también he oído cosas. Gente del pueblo dice que podría estar en la ciudad vecina. Otros dicen que carga con su propio silencio. Pero si quieres buscarlo. Hizo una pausa, mirándola con firmeza. No estarás sola. Lucía sintió que un calor suave se expandía desde el pecho hasta las manos. Lo encontrar, dijo con convicción, y cuando lo haga, sabrá que nunca estuvo olvidado. Un mes después, el rancho volvió a tener vida. Animales nuevos en el corral, pintura fresca en la fachada en luz, en las ventanas, pero no era solo un rancho restaurado. Era un hogar renacido, una memoria reparada, un legado sanado. Una tarde, al sentarse en la mecedora restaurada, Lucía cerró los ojos y dejó que el viento acariciara su rostro. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, paz. Una paz profunda, llena de sentido. Entonces abrió el cuaderno nuevo y escribió la última línea del día a mi abuelo. No me dejó un rancho, me dejó la verdad, y supo, sin duda alguna, que la historia continuaría, que la búsqueda de Tomás sería el siguiente capítulo, que allí donde hubo dolor, ahora había raíces fuertes, y que allí donde hubo silencio, ahora nacían voces. Lucía sonrió, mirando el horizonte. La campana en el árbol sonó suavemente como un saludo, como un agradecimiento, como un comienzo, fin.